Capitán del ejército, sí, de uniforme. Seguramente tiene hasta esos uniformes de gala, ¿no? Debería ser un ser honorable. Lleva el uniforme de la patria. Un corrupto. Resultó ser un corrupto. Un delincuente. Este militar tiene múltiples víctimas. A una de ellas les sacó 117.500 bolivianos para que el hijo de esta persona pueda entrar al colegio militar del ejército. 117.000 bolivianos. Este hombre, capitán del ejército, trabaja en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en La Paz. Un lugar que debería ser sagrado para cualquier uniformado, ¿verdad? Donde debería estar lo más selecto, lo más pulcro, lo más responsable, lo más ético del ejército de nuestro país. Pero no, desde allá, desde el Estado Mayor, comando en jefe de las Fuerzas Armadas, se engañaba a la gente. 117.000 bolivianos para que ingrese un joven como cadete al colegio militar. Finalmente no ingresó. Finalmente no ingresó. Si ingresaba jamás nos hubiéramos enterado de nada, ¿verdad? No ingresó. Entonces la familia va a reclamarle a este militar y dice, oiga, no ingresó. ¿Qué pasó? Sí, bueno, detallitos, no se preocupe, pero de todas maneras va a entrar, yo me voy a encargar de aquello, ¿no es cierto? Le habían pagado 117.500 bolivianos en 3 pagos, lo que no está bien. No deberían hacerlo, porque eso también es un delito, ¿no? Pero oye, es que a la gente le hacen creer que para entrar al colegio militar o a la ANAPOL o a la FASTESIPOL de la policía, si no es con plata no entras, pero eso ya está en la cabeza de la gente. Como que ya están condicionados a aquello. Bueno, le advierten a este hombre de que iban a denunciar si acaso no entraba finalmente el muchacho ahí al colegio militar. Dice, no se preocupen, me comprometo, ¿no? Vamos a revertir el aplazo, porque resultó que se había aplazado el muchacho, ¿no? Y el capitán le dijo, sí, vamos a revertir eso, no se preocupe, me han dado 117.500, solo 60.000 más. Denme 60.000 bolivianos más y yo me encargo. Entra su hijo. Vaya desfachatez. Vaya desfachatez. La familia dijo, no le vamos a dar a usted un centavo más. No le vamos a dar un centavo más. Y se animaron a denunciar. Se habla de que habría como 10 víctimas de este hombre. 10 víctimas. Cada una de ellas llegó a pagar más de 100.000 bolivianos. O sea, más de 1 millón de bolivianos. Más de 1 millón de bolivianos es lo que recaudó este capitán del ejército de las Fuerzas Armadas de la Nación, que trabajaba nada menos que desde el comando en jefe Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿Que esto es nuevo? No. Eso es lo más triste aún. Esto ocurre todos los santos años. Siempre ocurre esto. Es un gran negocio en el colegio militar. Todos lo saben. Nadie actúa. Es la musculatura, el poder que tienen las Fuerzas Armadas. Lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas se queda dentro de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que ocurre. Nadie tiene el valor suficiente de actuar para terminar con estos casos de corrupción que ya indignan profundamente. ¿Sí? Reitero, un capitán del ejército de las Fuerzas Armadas de la Nación se revela el hecho. No se menciona el nombre, ¿no? Pero si fuera un ciudadano común, nombre, apellido, nombre de la esposa, de los hijos, dónde nació, qué fecha es su cumpleaños. Pero como es un miembro de las Fuerzas Armadas y en algunos casos de la policía, no se da nombres. Y te anuncian, seguramente saldrá en las siguientes horas el comandante del ejército de las Fuerzas Armadas, aunque no dicen nada, ¿verdad? No dicen nada, se quedan callados. Prefieren no decir nada. ¿Por qué? Porque lo más probable es que este hombre no haya actuado solo. Es lo más probable. Lo más probable es que no se diga mucho o se diga nada sobre este tema, porque habitualmente así se manejan las cosas dentro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Así se manejan las cosas dentro de las Fuerzas Armadas. Vamos a régimen interno que disciplinario, que vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. No podemos concebir corrupción en las Fuerzas Armadas. Mentira, mentira. Conocen el nivel de la corrupción que hay dentro de las Fuerzas Armadas y no hacen absolutamente nada porque no les interesa hacer absolutamente nada, porque es un modo de vida para mucha gente en esa institución. Eso es lo triste.
Esto ha ocurrido en las Fuerzas Armadas, ¿sí? 117.500 bolivianos, igual se aplaza el muchacho, le piden otros 60.000 bolivianos a la familia para, ahora sí lo vamos a meter al colegio militar. La familia decidió denunciar, pero reitero, habrá muchísima gente que no denuncia porque habiendo pagado, sus hijos están en el colegio militar y no pueden denunciar absolutamente nada porque las consecuencias serían absolutamente obvias. Señor defensor del pueblo, investigue. Señor defensor del pueblo, investigue lo que está pasando en el colegio militar. No le puedo pedir a las Fuerzas Armadas que investiguen porque no lo van a hacer. Es de una obviedad absoluta. No lo van a hacer. No lo van a hacer. No les interesa investigarse a sí mismos sobre algo que conocen perfectamente bien está ocurriendo en esa institución. A ver, defensor del pueblo, si puede hacer algo.